Bienvenidos al Lenguaje de la Ciencia, el podcast donde podemos hablar sobre la escritura académica, la comunicación en la investigación y todo lo que necesitas saber para mejorar tus textos científicos. En el episodio de hoy tenemos un tema fundamental para quienes escriben artículos científicos: el uso de los adverbios, la fluidez de expresión, las comillas, el uso de cursivas y los conectores. ¿Son realmente necesarios? ¿Cómo afectan la claridad y el tono de un artículo científico? Hoy, con 4 expertos en la mesa que aceptaron participar en este episodio de la semana, exploraremos cómo el uso de diversos elementos nos servirá para la elaboración de un artículo. Vamos a empezar. Hola a todos, soy Ariana y hoy me gustaría empezar hablando sobre la función básica de los adverbios en la escritura científica. Los adverbios son palabras que modifican o describen a un verbo, un adjetivo o incluso otro adverbio. En ciencia es común ver adverbios como generalmente, frecuentemente, notablemente, que ayudan a matizar nuestras afirmaciones. Pero, ¿realmente necesitamos usar tantos adverbios en los artículos científicos? Muchas veces se utilizan de manera innecesaria, lo que puede afectar la claridad. Y al fin y al cabo, ¿no estamos buscando ser lo más claros y directos posibles? Hola, como ya me conocen, yo soy Roberto y creo que la clave está en no abusar de los adverbios. Es cierto que ayudan a suavizar nuestras afirmaciones o proporcionar contexto, pero un uso excesivo puede hacer que nuestro texto suene vago o poco preciso. En la ciencia, la precisión es crucial. Un adverbio como probablemente puede diluir el impacto de una afirmación y en algunos casos hasta puede causar confusión. Si afirmamos que algo probablemente ocurre, ¿qué significan esos términos concretos? La ciencia se basa en hechos y datos, y cada palabra que usemos debe reflejar exactitud. Hola, soy Carla y coincido con Roberto. El uso de los adverbios debe ser muy cuidadoso. En algunos casos es necesario, por ejemplo, cuando queremos describir una tendencia o señalar que algo ocurrió en un periodo específico. Pero, por ejemplo, cuando escribimos claramente o evidentemente, podemos estar cayendo en lo que podríamos llamar una muletilla científica. ¿Qué significa claramente? Si no explicamos el por qué o cómo llegamos a esa conclusión, el adverbio no aporta valor al artículo y de hecho puede hacer que el texto se vea más vago. Los lectores necesitan entender el por qué y cómo de nuestras afirmaciones, no solo tomar nuestras palabras como absolutas. Hola, yo soy Saúl y la verdad tengo una opinión un poco diferente. Creo que los adverbios no deben ser eliminados por completo, sino usados estratégicamente. En ciertos campos, por ejemplo, como la física o la medicina, algunos adverbios pueden marcar la diferencia entre una afirmación categórica y una sugerencia más matizada. Por ejemplo, usar un adverbio como posiblemente puede cambiar la interpretación de los resultados y preparar al lector para la naturaleza incierta de algunas conclusiones. A veces no todo en la ciencia es tan claro y el uso adecuado de los adverbios ayuda a transmitir esa incertidumbre de forma adecuada. Saludos, soy Alessandra. A mí me gustaría agregar algo sobre el estilo y la fluidez. Un artículo científico no solo debe ser preciso, sino también claro y fluido. Los adverbios pueden ayudarnos a evitar frases largas y complicadas que en lugar de aclarar pueden enredar el mensaje. Por ejemplo, si escribimos la frase "los resultados muestran de manera clara que", podemos simplificarla a "los resultados claramente muestran que", sin perder el mensaje. Esto no solo ahorra espacio, sino que mejora la legibilidad. El truco está en saber cuando un adverbio mejora la fluidez del texto y cuando se convierte en un redundante o innecesario. Excelente punto, Ale. Y ahora me gustaría ampliar lo que mencionaste sobre la fluidez. En ocasiones, el exceso de adverbios puede hacer que nuestro artículo se convierta en una lectura difícil y redundante. El uso de adverbios debe tener un propósito claro. No se trata solo de añadir palabras que suenen bien, sino de pensar en cómo éstas pueden facilitar la comprensión del mensaje. ¿Cómo podemos encontrar ese balance entre técnicos y al mismo tiempo accesibles? Es una excelente pregunta, Ariana. Creo que una de las claves está en revisar y reevaluar el texto una vez que hemos terminado un borrador. De esta forma, podemos identificar si el adverbio realmente está añadiendo valor a la frase o si es redundante. También es importante que los adverbios que utilicemos no oscurezcan el significado de lo que estamos escribiendo. El desafío está en ser precisos y concisos, sin perder la riqueza del mensaje. Excelente, Roberto. Además, el contexto de la investigación juega un papel crucial
en la decisión de usar o no adverbios. En áreas como las ciencias sociales, donde la interpretación y el análisis son más subjetivos, los adverbios pueden ser útiles para matizar lo que estamos expresando. Un ejemplo, podemos decir posiblemente para indicar que los hallazgos no son concluyentes, pero en las ciencias exactas como la física o las matemáticas, la tendencia es ser más directos, más objetivos, ya que los resultados tienden a ser más concretos. Así que es crucial tener en cuenta el campo de estudio. Así es, Carlita. Y como mencioné antes, las revistas científicas suelen tener guías de estilo muy estrictas sobre el uso de adverbios. Algunas revistas prefieren eliminar los adverbios por completo o restringir su uso a ciertos contextos. Otras, sin embargo, permiten una mayor flexibilidad. En este sentido, familiarizarse con las guías de estilo de la revista a la que planeas enviar tu artículo es fundamental. No solo se trata de adherirse a las reglas, sino también de ajustar el tono y estilo del artículo a las expectativas de los editores y de la comunidad científica. Totalmente. También me gustaría hacer una reflexión sobre el impacto que los adverbios pueden tener en el tono del artículo. El uso de los adverbios, como claramente mencionamos, indudablemente o evidentemente puede dar la sensación de que estamos afirmando algo de manera absoluta, lo que pues no siempre es apropiado. Los artículos científicos a menudo están llenos de incertidumbre y el uso de estos adverbios sin justificación pueden dar una falsa sensación de certeza. El tono de un artículo debe reflejar la naturaleza del estudio, es decir, debe ser equilibrado, honesto y matizado. Así es, Ale. Y a veces los adverbios que usamos no solo matizan la certeza de nuestras afirmaciones, sino también la confianza en los resultados. Es importante que nuestros lectores comprendan si estamos hablando de hechos sólidos, tendencias generales o incluso conjeturas. De ahí la importancia de elegir cuidadosamente qué adverbios empleamos. Por supuesto, los adverbios, cuando se usan correctamente, pueden ser herramientas poderosas. Pero como dijimos antes, deben de ser empleados con propósito. Un adverbio innecesario puede ser una distracción, pero cuando se utiliza correctamente puede agregar una capa de significado y contexto que hace que el artículo sea más preciso y claro. Al final todo depende de cómo se equilibre el uso de esos recursos. Y no olvidemos que en esta última instancia la claridad debe ser muestra principal de la prioridad. La clave está en saber cuándo los adverbios enriquecen el texto y cuándo son completamente innecesarios. No necesitamos usar un adverbio en cada frase para sonar científicos, sino que debemos preguntarnos si realmente aporta algo al mensaje o qué estamos tratando de transmitir. Así es, y totalmente de acuerdo contigo. Los adverbios no son solo una herramienta más en nuestro arsenal como escritores científicos. El objetivo también es asegurarnos de que cada palabra, cada frase se alinee con la claridad y la precisión que buscamos. Y también recordar que en el proceso de escribir y revisar es útil leer el artículo en voz alta. Esto nos va a permitir identificar si algún adverbio está entorpeciendo la fluidez de la lectura. A veces el propio ritmo de las palabras puede indicarnos cuando un adverbio no está contribuyendo como debería. Así que, para resumir, los adverbios son herramientas poderosas cuando se usan con propósitos y moderación. No debemos abusar de ellos ni depender de ellos para suavizar nuestros argumentos, pero cuando se emplean adecuadamente pueden hacer que nuestras ideas sean más claras y precisas. La clave es usarlos de manera consciente y revisarlos críticamente al final del proceso de redacción. En definitiva, Ari, los adverbios deben de sumar, no restar. Siempre pensemos en su propósito y en cómo aportan a la claridad de nuestro artículo. Y como siempre, la revisión es clave. Nunca está de más darle una segunda o tercera mirada a nuestro trabajo antes de considerarlo finalizado. Eso es lo que nos permite realmente perfeccionar nuestros artículos y asegurarnos de que estamos comunicando nuestra ciencia de la mejor manera posible. Sí, y recordemos que la claridad y la precisión deben de ser nuestra guía principal en todo momento, ya que si bien no es fácil comenzar con la redacción en cualquier investigación o en este caso de un artículo, y con esto me refiero a la fluidez del tema en sí. Claro, muchas veces suele ser complicado para el escritor tener claras sus ideas, ¿no? Sí, en estos casos hace referencia a precisamente la dificultad al momento de iniciar con la búsqueda de información e indagar sobre los diferentes autores que manejan definiciones distintas. Entonces, ¿cómo un autor puede mantener en fluidez un tema? Y también me imagino esto va de la mano con la manera de cómo expresarse. ¿Por qué me imagino?
que igual al relacionar estos términos puede ser un poco complicado, en el sentido de tener una coordinación para tener buenos resultados, ¿no? Así es. La fluidez va de la mano con la expresión. No es lo mismo interpretar una frase en nuestra mente a escribirlo, pues se puede definir e interpretar de manera distinta. Sin embargo, respondiendo a tu primera pregunta, existen actividades para desarrollar la fluidez de la expresión escrita, tal como ordenar las ideas y puntos claves que se quieren abarcar del tema, mostrar un interés en el tema planteado, para recurrir a la información necesaria y que ésta sea precisa y entendible para el lector. Y pues no sé si alguno de ustedes conozca algunas condiciones que permitan un fácil desenvolvimiento del tema. Yo sé que debe haber una interacción entre el texto y el entendimiento del público, es decir, que el texto escrito se entienda dentro de una comunicación destinada a ser leída por otras personas, así como una respuesta a aquellas palabras que se han dirigido al aprendiente. Las secuencias requerirán, pues, escribir, pero también leer y a partir de ahí contestar. Por otra parte, resulta óptima la consulta hacia otros textos, ya sean electrónicos, físicos, etc., para que así el escritor se vaya familiarizando más con diversos ejemplos y poder abarcar más información interesante y relevante al tema. Sí, por eso también es bueno o válido consultar varios formatos en cuanto a la redacción y géneros textuales para propiciar una mayor producción de discurso. Exactamente. Y al final de cuentas, la calidad de tu escritura permite que el texto que se hace sea más fácil y a su vez sea agradable para el lector, pero sobre todo que lo entienda y le sea interesante. La verdad sí, se puede decir que algunas investigaciones o artículos no han tenido un éxito particular, porque puede ser que el tema sea interesante, pero no hay ese entendimiento ni coherencia en el texto, y viceversa. El tema no es interesante, pero existe cierta fluidez en el escritor al momento de estructurar e indagar sobre su artículo. Incluso esto tiene que ver con lo que hemos estado comentando, de la manera como se redactan esos textos, como en el caso de las comillas, ¿no? Sí. La verdad, para mí suele ser algo confuso para el momento en el que se deberían usar. O sea, ¿existen reglas para poder saberlo? ¿O simplemente es donde se ve mejor y más sofisticado? Por supuesto que existen varias reglas o puntos a seguir. Escucha, las comillas son un signo de puntuación que se usa para enmarcar citas textuales, títulos o para resaltar palabras e incluso expresiones. El uso correcto de las comillas puede ser confuso para los autores. También se utilizan para mostrar que el texto se toma palabra por palabra de otra fuente, para llamar la atención sobre una palabra o frase importante, o cuando se usa un término técnico por primera vez. Hay comillas inglesas y comillas que están separadas por texto en bloque. Hay comillas dentro de otras y diferentes estilos de puntuación según el tema, la guía de estilo utilizada e incluso el país. Totalmente, yo he estado leyendo, ya que también es un tema donde rara vez he tenido que usarlas. Sé que es independientemente de la guía de estudio que utilice o del lado del Atlántico en el que usted se encuentre. Existe un acuerdo sobre las reglas específicas para el uso de comillas en su texto. Sí, por ejemplo, si inserta una cita directa en su documento, es importante asegurarse de que el lector entienda que esas palabras no son suyas, ¿no? Y en una historia que incluye conversaciones entre los personajes, las comillas distinguen sus palabras del autor. Es así como funciona. Muy bien, yo creo que ya todos lo estamos entendiendo, pero las comillas no solo ahí tienen una función, sino que también se usan para llamar la atención sobre nuevas palabras o frases, lo que es particularmente útil en la ciencia y en la redacción técnica, como en la siguiente oración. Una de las varias ramas de la zoología, la ictiología, se concentra en el estudio de los peces. ¿Sí perciben qué impacto ocasiona en la oración? Por supuesto, estas comillas son sumamente importantes, ya que, aunque no se acentúan como un apóstrofe, a veces sí puede darle ese sentido o a esa chispa a la oración. Oigan, pero yo tengo otra duda. Al leer artículos he visto que algunas referencias incluyen comillas. ¿Por qué o cuál es su función de estas? Las distintas guías de estilo tienen diferentes protocolos para usar comillas en las listas de referencias. Los trabajos escritos para las artes liberales o humanidades siguen el estilo establecido por la Asociación de Lenguas Modernas, o la MLA por sus siglas. Los autores con disciplinas en las ciencias sociales y del comportamiento suelen utilizar la guía de estilo de la Asociación Americana de Psicología, o también por sus siglas llamada APA.
mientras que los escritores de ciencias biológicas e ingeniería deben consultar el manual del Consejo de Escritores de Ciencias. Traduciendo a esto, el MLA y CIMOS usan comillas alrededor de los títulos de artículos incluidos en libros, pero APA no. Los títulos de los libros no están entre comillas, pero sí las publicaciones periódicas, incluidas los periódicos. Por ejemplo, Homos Joshua E. Weinstein, abrimos comillas, El mercado en la República de Platón, cerramos comillas, Filología clásica y El año. Sin embargo, en el español existen 3 tipos: las comillas angulares, latinas o españolas. Pese a no ser las más accesibles en los actuales teclados y dispositivos, son las que las academias de la lengua recomiendan en textos impresos. Sin embargo, lo adecuado es emplearlas en segunda instancia, es decir, cuando se desea entrecomillar un texto o una palabra enmarcados dentro de un texto, ya entrecomillado con los angulares. No debe confundirse con el acento, que es una pequeña raya oblicua. Sin embargo, no se deben usar para enmarcar nombres propios, acrónimos o siglas de otras lenguas. No son, por tanto, adecuadas frases como mi hija estudia en el colegio público, comillas Jorge Juan, o sale al mercado un nuevo, comillas DVD, en los que sobran las comillas, ni para enmarcar los títulos en las colecciones editoriales de los libros sagrados o de sus partes, por ejemplo, el Corán, el Génesis. Oigan, estuve investigando también, ya que entramos en contexto, el uso de las cursivas. Este tema me pareció muy interesante e investigué el uso de las cursivas en la redacción en general. Les comento, el uso de la cursiva, junto con las mayúsculas y las comillas, es uno de los 3 procedimientos básicos para indicar que una palabra o grupo de palabra tiene sentido especial que no se corresponde con el léxico común de la lengua. Estos 3 procedimientos rara vez se combinan, salvo con nombres propios, la mayúscula en la primera palabra de una expresión, el título, cita o similar. Wow, ¿en serio? ¿Y qué resultados obtuviste? Bueno, las normas nos comentan que las cursivas no son ortográficas y por tanto lo establecido sobre ello en la ortografía del 2010 de la RAE y la Asamblea ha de entenderse como una mera orientación general destinada a textos generales. Yo quiero agregar que las principales funciones de la cursiva son de énfasis y para señalar al lector que un sintagma o una palabra común pueden resultar ajena por ser un neologismo, formar parte de una jerga o argot, adoptar una forma incorrecta o funcionar como matelengua, es decir, no formar parte del discurso con el sentido propio de las palabras, por lo que es redundante. ¿Y conoces cuáles son las indicaciones de cuándo usar las cursivas? Sí, claro que las conozco. Está indicado su uso cuando se ofrece una continuación correspondiente a su uso en textos impresos. Se usa para indicar que las palabras o fragmentos con ellas resaltados son ajenos a la lengua del contexto que aparecen. Desconocía completamente eso. ¿Y qué otras circunstancias se pueden utilizar? Se puede utilizar en función metalingüística para señalar que una palabra o palabras se emplean para referirse a ellas y no por su significado. Yo leí que también se podía emplear para describir el uso alterno de las comillas. No se olviden que también se utilizan apodos y sobrenombres que aparecen entre el nombre de pila y el apellido. Se escriben con cursiva o entre comillas a fin de delimitarlos y distinguirlos del resto de los elementos de la denominación. Wow, realmente no conocía muchas cosas de las que están hablando. No puedo creer que estoy aprendiendo tanto con esta plática con ustedes. Sí. También otra parte fundamental acerca de los artículos científicos y en general al escribir un texto son los conectores. Estos conectores son palabras o expresiones que unen las ideas dentro de un texto. Estos permiten que la lectura sea más clara y fluida. Sí, de hecho estos son muy importantes para poder escribir cualquier tipo de texto. Como dijiste, en lo personal considero que los conectores en un artículo no deben de repetirse de forma constante. Al menos yo al leer un texto me fijo en los conectores que los conectores no se repitan. No sé si esto les pasa a ustedes. Sí, estuve leyendo sobre eso y de hecho es importante para nosotros y para todos como lectores que los conectores no se repitan de forma constante. Era cierto lo que nos decían los maestros. Si un mismo conector se repite constantemente, el texto puede volverse monótono y poco atractivo. Al usar variedad de conectores permite que la lectura sea dinámica y agradable. Sí, por ejemplo, leí el otro día de un artículo que decía el cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, por lo tanto es importante la detección temprana, por lo que las
campañas de concientización son fundamentales. Claro que es diferente si escribimos: el cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo, por esta razón es importante la detección temprana. En consecuencia, las campañas de concientización son fundamentales. Sí, también es importante usar diferentes conectores e implementarlo nosotros como estudiantes porque al hacerlo enriquece el lenguaje académico, es decir, amplía el vocabulario. Al repetir los conectores puede dar la impresión de que nuestro vocabulario es limitado, centrándose el artículo científico, en este caso, en los conectores que son limitados, lo que podría terminar en que no se tomen tan en serio la investigación, pienso yo. Sí, tienes razón. También me ha pasado que leyendo un texto en el que se repiten los conectores con frecuencia me invade una sensación de redundancia sin importar que lo que estoy leyendo es algo completamente diferente. Conforme avanzo en la lectura, esto afecta la precisión y claridad del texto. Entonces, además de reforzar la coherencia y cohesión del texto, es decir, mejora la calidad del artículo científico, también le da una apariencia de mayor profesionalismo y facilita su lectura, lo que nosotros como lectores agradecemos. Bueno, como ya nos adentramos en este tema de los conectores, quería recordarles que hay de varios tipos. Esto depende de la relación que el autor quiera establecer entre sus ideas. Por ejemplo, los conectores de audición como además, asimismo o por otro lado, sirven para agregar información. Cierto, también recuerdo que estaban los de causa y efecto, como por qué, por lo tanto o en consecuencia. Esos explican la relación entre un hecho y su consecuencia. Oh, yo entiendo. O sea que si quiero agregar detalles a una idea, puedo usar como además, y si quiero explicar un resultado, puedo escribir por lo tanto. No, ya va a acabar. Así es, Ari, pero también existen los conectores de contraste como sin embargo, aunque y no obstante. Estos se utilizan para mostrar diferencias entre ideas, como por ejemplo podrías escribir: el cáncer es una enfermedad con alta tasa de mortalidad, sin embargo los avances médicos han mejorado las tasas de supervivencia. Me gusta ese ejemplo. Creo que todos podríamos utilizar de mejor manera estos conectores para escribir nuestros textos. Podemos aplicarlo en nuestros mensajes de texto para ponerlo en práctica. A mí también se me complica un poco encontrar el conector adecuado, pero al recordar esto sé que podré hacerlo mejor. Sí. Recuerden que existen muchos tipos de conectores. Por ejemplo, para que podamos ampliar un poco más este tema, quiero recordarles los conectores de orden. Estos son como primero, en segundo lugar o finalmente. A mí en lo personal no me gusta agregar finalmente al último párrafo, así que agrego un conector que se adapta a mi texto. Por último, están los conectores de ejemplificación, como por ejemplo, como muestra y tal es el caso de. Estos ayudan a reforzar una idea con ejemplos. Tampoco me gustan los conectores de conclusión, como mencionaba Saúl, pero es importante para que los conozcamos porque se da un cierre en los artículos, ya que ayudan a sintetizar lo más importante. Estos son, en resumen, en conclusión y para finalizar. Estos son solo algunos ejemplos, existen más, como también es el caso de los otros tipos de conectores. Y bueno, para terminar esta plática, quiero darle las gracias a todos los expertos que se unieron para que podamos hacer este capítulo del podcast. Agradecer a la experta Ariana, a la experta Alessandra, al experto Saúl y a la experta Carla. Pues para los que no sabían, estos expertos que decidieron aceptar esta participación en mi podcast. Y pues para las personas que no sabían, todos los que participaron en este capítulo fueron excompañeros míos. Entonces quiero darle las gracias por todo. Muchas gracias a ti, Robert, por invitarnos. De verdad fue un placer venir aquí, platicar con todos ustedes y un gustazo volverles a ver. Sí, de hecho yo considero que estos son temas muy interesantes y muy importantes que si bien lo aprendimos anteriormente, nos ayudan a reforzar algo que ya vimos y ayudan a escribir nuevos textos o artículos en este caso. Yo también agradezco mucho la invitación, Roberto. Realmente es un tema que me gusta mucho, me parece muy interesante y como siempre digo, igual que Ari, se me hace un gusto volver a ver a todos realizados y esperamos volver a encontrarnos en un segundo podcast. Bueno, pues muchas gracias a todos y gracias Roberto por habernos invitado. Me la pasé muy bien y pude recordar muchas cosas por las cuales pude haber pasado en la universidad. Y pues muchas gracias a todos. Un aplauso, por favor. Y bueno, ya para terminar, espero que todos nuestros oyentes sigan